Bueno, con la propia reumatología, por lo que hemos visto en la primera parte, es para tener en cuenta la evaluación de cada articulación y el examen clínico que se hace y el diagnóstico, ¿no? Pero el día de hoy sí vamos a empezar las enfermedades difusas del tejido conectivo, y la enfermedad ejemplo es la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad poliarticular, generalmente simétrica, de pequeñas articulaciones de las manos y de los pies, ¿no? Sobre todo las articulaciones de las manos metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Simétrica, es decir, que tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y también en los pies, las metatarsofalángicas y las interfalángicas de los pies, principalmente, ¿no? Porque pueden atacar cualquier articulación, como vamos a ver el día de hoy, articulaciones del cuello, del hombro, de la cadera, las rodillas, la tibio-peronea astragalina, la subastragalina, pueden ser atacadas por esta enfermedad. Esto es una enfermedad inflamatoria, crónica, porque realmente pues va increyendo, es decir, va avanzando, y hasta abarcar muchas articulaciones, sistémica, porque también va a afectar a otros órganos como el corazón, el pulmón, ¿no? Y de etiología desconocida, cuya característica principal es el compromiso de la membrana sinovial y por ende la artritis, pues, ¿no? La prevalencia de esta enfermedad, como ven, es el 1%, es decir, que es bastante frecuente a nivel mundial y mucho más frecuente en el sexo femenino. Su pico de incidencia está entre los 30 y los 50 años. En esta enfermedad tiene que ver mucho el aspecto genético, que predomina sobre todo el HLA-DR1, el DR4, el DR4-DW14 y el DRW14 y 16. Estos son los que más predominan. En algunas nomenclaturas actuales, en algunos libros que puedan leer, pueden estar clasificados con estas denominaciones, ¿no? 0101, 0401, 0404 o 408 y 1402. Bueno, ¿y cuál es la etiología? La etiología actual no se sabe, pues parece ser que es multifactorial, pero tienen que ver muchos virus, por ejemplo, el micoplasma, los parvovirus B19, los retrovirus, también bacterias entéricas, micobacterias, virus, y las paredes celulares bacterianas, ¿no? Pero también en estos últimos, casi fines del siglo pasado y principios del presente, se ha visto que el tabaquismo también es bastante importante en el inicio de esta enfermedad. La exposición al sílice, cambios hormonales en el embarazo y la menopausia. Bueno, tabaquismo acabamos de mencionar, la obesidad, el estrés crónico,
Entonces la causa es multifactorial, pero tengamos en cuenta al virus, al Epstein-Barr virus, al tabaquismo y los problemas hormonales, porque es más frecuente en la mujer, pues, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la patogenia de la enfermedad? Hay una activación del sistema inmunológico, se activan las células presentadoras del antígeno, principalmente las células dendríticas. Esas células dendríticas están en la membrana sinovial, pues, ¿no? La activación de los linfocitos. Las células presentadoras de antígeno presentan antígenos a los linfocitos TCD4 que activan y liberan citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6 y la interleucina 17. Entonces el antígeno que no se conoce exactamente, al penetrar a nuestro organismo, principalmente el que reacciona es la membrana sinovial, donde están estas células dendríticas, y entonces en la membrana sinovial es que se produce este proceso que va a ser el proceso inflamatorio y que va a constituir la artritis reumatoide. Los linfocitos B se activan, diferenciando en plasmocitos, y se producen entonces los autoanticuerpos. Entre ellos el factor reumatoideo, que ya es conocido desde el siglo pasado, y a fines del siglo pasado, 1995 a 2000, los científicos se interesan por los anti-CCP, que son los anticuerpos citrulinados cíclicos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la articulación se ha visto que en la articulación se produce una citrulinación en la articulación de la persona que va a sufrir ello, ¿no? Por intermedio de la peptidilaminodeaminasa. Y se forman los inmunocomplejos. Vamos a tener una imagen acá. Entonces, en este lado izquierdo tenemos cómo es la membrana sinovial, ¿no? La membrana sinovial, el líquido sinovial, las células, el cartílago, perdón. Y en el lado derecho tenemos cómo es que crece la membrana sinovial. A este crecimiento de la membrana sinovial, como vamos a ver, se le denomina pagnus. Entonces, ¿qué pasa aquí adentro, no? Aquí adentro ocurren unos cambios por intermedio de la peptidilaminodeaminasa. Se ha puesto acá los estrógenos porque estamos viendo que en la mujer es lo más frecuente, ¿no? Es más frecuente la enfermedad. Y pueden existir también la apoptosis de algunas células, ¿no? Entonces, la arginina que hay dentro de la articulación, dentro de la membrana sinovial, por intermedio de la peptidilaminodeaminasa, se convierte en citrulina. Entonces, la citrulina es un autoantígeno no inmunógeno, proteínas que están en la membrana sinovial, no citruladas, pero al ocurrir el cambio por medio de la peptidilaminodeaminasa, se producen autoantígenos inmunógenos y proteínas citruladas. Todo esto es en el medio ambiente de la membrana sinovial. Y también intervienen factores neuroendocrinos y se produce una respuesta linfocitaria de tipo B. Entonces se produce la artritis reumatoidea, que es, como ven, este crecimiento de la membrana sinovial, que a este crecimiento de la membrana sinovial se le denomina pagnus.
Pero ahora vamos a ver imágenes propias de lo que ocurre en la membrana sinovial. Entonces acá tenemos como un tentáculo, como un crecimiento de la membrana sinovial. ¿No? Imagínense ustedes, y esto sigue creciendo, y la membrana sinovial entonces va a abarcar después el cartílago. Vamos a ver las consecuencias que van a ocurrir por ello. Aquí tenemos unas imágenes con hematoxilina y eosina, donde se ve un gran proceso inflamatorio producido por las distintas células que tiene esta membrana sinovial. Bueno, ¿y por qué crece esta membrana sinovial? Como ven, tenemos acá múltiples vasos sanguíneos que están haciendo crecer a la membrana sinovial. Entonces hay un crecimiento de la membrana sinovial. Pero también tenemos otras células, como estas son células plasmáticas que están cargadas de inmunoglobulina, principalmente inmunoglobulina G, que es la que se produce en este proceso inflamatorio. Bueno, este es un ejemplo de qué es lo que va a ocurrir en la artritis reumatoidea si esta no es detenida. Tenemos acá imágenes de una articulación interfalángica. El post-mortem, tenemos la parte ósea, y vemos acá como el pagnus, donde está la flecha, se ha internado a la membrana sinovial, y prácticamente en esta parte del hueso ya no hay membrana sinovial. ¿Por qué? Porque el pagnus la ha devorado prácticamente, ha destruido el cartílago, y entonces quedando una parte hueso. Entonces esto es lo que va a ocurrir si nosotros no detenemos a la artritis reumatoide. Va a destruir, ¿no?, al cartílago, y entonces se va a deformar pues la articulación. Y por supuesto todo este proceso va seguido o va acompañado de dolor, pues, ¿no? Dolor. Y esta es una imagen interfalángica. Veamos otra imagen. Esto parece un cúbito. También en la radiografía se ve, ¿no?, como una osteopenia que hay en la parte distal, pero también acá en la parte central ya se ve una destrucción del hueso. Y entonces este es el anátomo patológico, el de la derecha. Acá sí se ve claramente cómo el pagnus ha destruido el cartílago, se ha penetrado al hueso prácticamente, destruyéndolo totalmente, ¿no? A estas alturas prácticamente ya no tiene remedio porque el cartílago ha sido destruido. El cartílago en estos momentos no se puede regenerar, no, al menos con los medicamentos actuales, tanto que recetan el colágeno no sé cuántos, pero usted imagínese lo que está ocurriendo, una destrucción, ¿no?, de todo el cartílago y prácticamente destrucción del hueso. Eso no se puede regenerar. Bueno, entonces hemos visto la parte fisiopatológica y patológica de la artritis reumatoidea, de lo que puede ocurrir, cómo puede destruir esta enfermedad a las articulaciones.
Y la clínica. Hemos dicho que es más frecuente en el sexo femenino y tenemos un patrón de inicio. El más frecuente es el de inicio insidioso, ¿no? Aparecen artralgias, después ya artritis, generalmente es en los dedos de las manos. Ya les mencioné en las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales principalmente. Y generalmente es simétrica, tanto el lado derecho como al lado izquierdo. Esta es la más frecuente de las formas de inicio. Agudo en el 10%, es mucho menos frecuente, y subagudo en el 18%. Bueno, existen otras formas de inicio de la enfermedad, como la enfermedad de Still. En realidad la enfermedad de Still es la enfermedad de artritis reumatoidea sistémica, muy severa, y el médico tiene que diagnosticarla cuanto antes, porque va a ocurrir derrames pericárdicos, derrames pleurales y hasta ascitis, ¿no? Y entonces eso compromete la vida de los pacientes. Felizmente es un 0.5%, por lo menos esto es enfermedad de Still, ¿no? Reumatismo palindrómico es que afecta a algunas articulaciones, pueden ser articulaciones, generalmente no son las articulaciones que hemos mencionado, sino también otras articulaciones como las rodillas, las radiocarpianas, no, pero duran 2 a 3 semanas y luego ya disminuye y desaparece. Y la artritis robusta, que se da a veces en individuos que practican bastante deporte, ¿no? Y la artritis también es menos agresiva que la propia artritis reumatoidea que acabamos de mencionar. El curso de la enfermedad puede ser intermitente, es decir, se sube como una aguja y de ahí desciende. Entonces hay un periodo, digamos, de reposo y nuevamente la enfermedad empieza, intermitente. Pero la más frecuente es las remisiones clínicas prolongadas. Y esto ustedes se van a ver en el curso de su vida como médicos, porque ustedes van a seguir distintas especialidades. Y en sus distintas especialidades, ya sea cardiología, endocrinología o neumología, se van a encontrar ya con unos pacientes ya con lesiones determinadas en las articulaciones de las manos y de los pies, deformidades. Entonces son pacientes que han sufrido artritis reumatoide y que ha remitido, ¿no? A veces remiten espontáneamente, o el paciente, si uno hace la anamnesis de vida, van a decir que sí han sufrido artritis reumatoidea y que han tenido un tratamiento durante muchos años, ¿no? Y la enfermedad progresiva, felizmente, esta enfermedad está en el 5% de los pacientes. Este 5% de los pacientes no, a pesar del tratamiento, continúa avanzando la enfermedad y ocurre destrucción de las articulaciones. Como le digo, es el 5% de los pacientes. La más frecuente entonces es las remisiones clínicas prolongadas. Bueno, entonces tenemos acá algunas imágenes de cómo es la deformidad de estos pacientes en la artritis reumatoidea. Por supuesto, en una primera etapa, el paciente siente dolor, siente que las articulaciones están calientes, que le duelen, pero no están deformadas. La deformación ocurre porque no ha habido un tratamiento adecuado y entonces el pannus, ese que hemos visto en la
al comienzo de la clase, el PAN nos destruye al cartílago y prácticamente produce deformidades en la articulación. Y entonces esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la metacarpo falángica, donde seguramente el pagnus ha destruido el cartílago, y bueno, ya el pagnus es el crecimiento que hay, ¿no?, de tejidos ya fibróticos a nivel de la articulación. Entonces esto ya no tiene solución por algún medicamento, sino tendría que ser en un aspecto quirúrgico, ¿no? Acá tenemos una de las deformidades frecuentes de la artritis reumatoidea, que es la deformidad en cuello de cisne. La deformidad en cuello de cisne. Y acá tenemos un dedo en Z llamado, que es una luxación, ¿no?, del primer dedo de la mano, del pulgar, donde había una luxación. Entonces son deformidades que ya un medicamento no la va a solucionar, pues, ¿no? Enseguida tenemos otras deformidades. Las deformidades, bueno, estas son en cuello de cisne, las que están en la parte superior, y estas son dedos en ojal de botonero, ¿no? Entonces, acá lo que faltaría es la desviación cubital que sufren estos pacientes. Es decir, en ráfaga, los dedos se desvían hacia el lado cubital de la mano, y en los pies es una desviación peroneal de los dedos. Bueno, puede haber sinovitis, ¿no? Una sinovitis, por ejemplo, acá tenemos una sinovitis en la bursa olecraniana. Pero claro, habría que palparlo, habría que tocarlo. Si esto se hunde, es líquido, entonces es una sinovitis. Pero si es dura, como vamos a ver, también hay crecimientos en la artritis reumatoidea que se llaman los nódulos reumatoideos y que pueden estar a este nivel. Pero entonces el médico tiene que palpar, pues, ¿no? Tiene que situarse en el codo del paciente, y por anatomía ya sabemos qué estructuras están en el codo, pues, como la bursa olecraniana, ¿no? Y entonces ahí va a ser una bursitis olecraniana o sinovitis olecraniana. Bueno, por supuesto vamos a hablar de las otras articulaciones también, pero el cuello, la columna cervical, en la columna lo que más se afecta es la columna cervical. Y como ven, esta columna cervical, por ejemplo, por el dolor que tiene el paciente, se ha rectificado la columna cervical. Porque como sabemos, la columna cervical tiene una lordosis, ¿no? Una lordosis cervical. Pero el peligro en la artritis reumatoide es la complicación entre C1 y C2. Entonces es peligroso en un paciente con artritis reumatoide realizarle nosotros el movimiento, ¿no? El movimiento de las articulaciones del cuello. Se le pide al paciente que él haga los movimientos. Ustedes pueden imitarle, señor, así es la flexión, a ver, haga usted la flexión, así es la extensión, así es la rotación, así es la lateroflexión. ¿Por qué? Porque acá en la artritis reumatoidea C1 y C2 es lo que más se complica y pueden haber luxaciones. Y ustedes saben que a este nivel una luxación entre C1 y C2 puede provocarle incluso una cuadriplegia al paciente. Entonces es necesario que
no hagamos estos movimientos. Aparte de C1 y C2 también pueden ser afectadas C6, C5, C6, C6 y C7. Es necesario ver en la lateral las articulaciones cigoapoficiarias, que también les dije en la clase de cuello, las articulaciones cigoapoficiarias. Bueno, hablaremos, no tengo imágenes de las otras articulaciones, pero por ejemplo, el hombro. En el hombro tenemos que se puede complicar la bursa subacromial, la tendinitis del manguito rotador, ¿no? Que ya hemos evaluado cuando vimos el hombro, la tendinitis del manguito rotador, la tendinitis bicipital, que incluso puede acompañarse de una ruptura del tendón largo del bíceps. Y no se olviden pues la bursitis, ¿no? La bursitis subacromial. Y por supuesto la artritis escápulo-humeral, pues, ¿no? Que va a ocurrir en los pacientes. Sí, a veces en algunos pacientes es muy severa esta articulación escápulo-humeral. He visto pacientes que han tenido que hacerles una prótesis del húmero, ¿no? Sobre todo en la parte proximal del húmero, donde está en la cabeza del húmero. Y felizmente ya en nuestro medio hay cirujanos que están operando esto, ¿no? Esto es en el hombro. No se olviden, en el mismo hombro, la articulación externo-clavicular, que también puede ser afectada por la artritis reumatoidea, y entonces hay que evaluar, hay que palpar esta articulación. En el codo acabamos de ver, puede haber artritis, bursitis, sinovitis, ¿no? En el codo. Por supuesto, ya hemos visto lo de la mano, la articulación radiocarpiana, las interfalángicas, las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales. Las distales generalmente no se complican en la artritis reumatoidea. Las distales generalmente se complican en la osteoartritis, que también es una enfermedad que vamos a ver. La cadera. La cadera también puede ser afectada. Entonces en la cadera tenemos que acordarnos de la anatomía, ¿no? La articulación coxofemoral puede verse afectada. La bursa trocanteria, la bursa retrotrocanteria puede afectarse en la articulación de la cadera. Y por supuesto en la rodilla, ¿no? En las rodillas, ¿no? La articulación femorotibial, ¿no? La femorotibial puede afectarse por la artritis reumatoidea. Y por supuesto todas las bursas que tiene la rodilla que hemos visto, ¿no? La bursa del cuádriceps, la bursa patelar, la bursa infrapatelar, las bursas poplitea, ¿no? Y puede salir aquí el quiste de Baker en la artritis reumatoidea. Y por supuesto la articulación tibio-peronea astragalina puede ser afectada por la artritis reumatoidea, la articulación subastragalina, la articulación de Lisfranc y la articulación de Chopard pueden verse afectadas en la artritis reumatoidea. Y generalmente en la artritis reumatoidea es simétrica. Bueno, pero con una artritis que se hace crónica, que dura años, bueno, ahora hay nuevos medicamentos, ¿no? Ustedes ya van a vivir y ya están viviendo una nueva época en que ya se emplean medicamentos, en que si ya a los pacientes se le aplican estos medicamentos, no van a sufrir todas estas consecuencias que acabo de mencionarles.
Pero en realidad nuestro país, que es un país pobre, no solo, se puede conseguir los medicamentos porque el Estado tiene el dinero, ¿no? Que puede conseguir los medicamentos en el seguro también, sobre todo como yo trabajo en el seguro, dice que ya hay los medicamentos biológicos que están en tratamiento. Y digamos que en los últimos años que trabajé en el seguro, unos 5 o 8 años, ya no vi las deformidades tan terribles que se veían antiguamente, deformidades de las manos, de los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Pero en pacientes que tienen más de 10 años, 15 años de artritis reumatoidea, se puede producir esta mononeuritis, por ejemplo, ¿no? Mononeuritis múltiple, en este caso, este es del peroneo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los nervios tienen lo que se llaman los vasos nervorum, y estos vasos nervorum son obstruidos por los inmunocomplejos que se producen en la artritis reumatoidea. Y al obstruirse, el nervio pues ya se ve sin vida, pues, ¿no? Se produce una neuropatía. Y este es un pie en gota en un paciente con artritis reumatoidea. Pero también pueden ocurrir otras manifestaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel de la falange distal, se ve una osteonecrosis, ¿no? Una osteonecrosis, y también es por la obstrucción de estos vasos nervorum que ya no irrigan y se produce una necrosis en el dedo, pues, ¿no? Como le digo, en las partes sacrales, en las partes distales. Acá tenemos en el, primer, en el primer dedo del pie, en el ortejo del primer dedo también se puede decir, una necrosis prácticamente como una gangrena, ¿no? Que ha ocurrido en el paciente, pero como le digo, esto no ocurre en los 5 primeros años de la artritis reumatoidea. Después de los 15 años va a ocurrir estas necrosis. Y como les decía, en la actualidad casi ya no se están viendo estos, sí se están empleando los nuevos medicamentos que vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, el de acá es una púrpura vasculítica a nivel de los glúteos, del nivel sacro, producida por la artritis reumatoidea. Así que la artritis reumatoidea, cuando se hace crónica, puede también producir cuadros de vasculitis. Otra manifestación de la artritis reumatoidea son los nódulos reumatoideos. Estos nódulos reumatoideos se van a localizar en los sitios de presión. Por ejemplo, acá tenemos un nódulo reumatoideo en el cuero cabelludo. Por supuesto, estas láminas son del siglo pasado. Entonces, generalmente eran pacientes que sufrían poliartritis, no complicaciones de las pequeñas articulaciones de las manos, de los pies, articulaciones de las rodillas, las caderas, los hombros. Entonces el paciente prácticamente no podía moverse, cada movimiento era doloroso. Entonces lo situaban en reposo al paciente. Y ahí en los sitios de roce es donde se producían estos nódulos reumatoideos. Este es probablemente un paciente con decúbito dorsal. Este es un paciente con decúbito, ¿no? Echado en decúbito lateral. Y vean, pues, cómo el nódulo reumatoideo, por supuesto, el nódulo reumatoideo sufre varios procesos de evolución. Acá, por ejemplo, se ve como una herida fresca, como una úlcera,
pero es en sus primeras etapas, y después se va a convertir en un nódulo verdadero, pues, ¿no? Pero por supuesto, los más comunes de estos nódulos reumatoideos están en los codos, en las rodillas, en los tobillos, no en los sitios donde uno se amarra los zapatos, en las rodillas, que uno, no, sobre todo, me acuerdo que tenía unas pacientes monjas que la llevaron al servicio acá de San Andrés, y yo le eché la culpa a la directora, mire cómo tiene sus rodillas, pobrecita la monja, porque se arrodillan 1 o 2 horas, ¿no? Y ahora imagínense, yo con esta lesión que tengo, ya no me voy a poder arrodillar. Entonces el nódulo reumatoideo se caracteriza por una necrosis fibrinoide central y unas células alrededor, ¿no? Unas células inflamatorias alrededor, y alrededor todavía una fibrosis. Esa es la característica del nódulo reumatoideo. Por supuesto, el nódulo reumatoideo también a veces se presentan en otras patologías, como en la fiebre reumática, que vamos a ver en otras clases ya en la segunda unidad del curso. Pero lamentablemente, pues la artritis reumatoidea puede afectar pues a otros órganos, sobre todo en pacientes que han sufrido una artritis reumatoidea de larga data. Como les digo, sobre todo en el pasado no había estos medicamentos que hay en la actualidad, y el paciente sufría una artritis reumatoidea crónica, 10, 20 años, y entonces ahí puede ocurrir el compromiso pulmonar. ¿No? Este compromiso pulmonar puede provocar fibrosis pulmonar, presencia de algunos nódulos reumatoideos. Acá en el ápice derecho hay un nódulo reumatoideo. Entonces muchos médicos que de repente o no conocen o de repente ya no salen ni en los libros, que en la artritis, bueno, yo hablando de libros, cuando ahora existe pues toda la inteligencia artificial y otras, donde dan, yo creo que están dando muy buenos conocimientos para el que lo lea, pues, ¿no? Entonces los nódulos reumatoideos, la fibrosis pulmonar y la artritis reumatoidea provocan el síndrome de Kaplan, ¿no? El síndrome de Kaplan. Entonces puede haber fibrosis pulmonar. Por favor, y no nos equivoquemos por eso es la anamnesis. La anamnesis no se la va a hacer nadie, sino el médico tiene que hacerla. Lamentablemente cuando me mandaba interconsulta al piso, al pobre interno le dejaban todo, cuando el médico es el que tiene que hacer la historia, ¿no? Porque el interno recién está preparándose, pues, ¿no? Y el pobre interno estaba, pues, sumido en el oscurantismo y no sabía bien. Y yo le digo, ¿cuál es les preguntaba a algunos, y bueno, era un embrollo, pues, de síntomas que tenía el paciente si no estaban bien organizados. Pero para eso está el médico. El médico tiene que hacer la historia y él enseña al interno y al residente, porque hay R1, R2 y R3. Pero está mal que el médico no se haga responsable, ¿no? Claro que al final, cuando hay algo, una cuestión, pues, se muere el paciente, claro que el que tiene que ver por qué ha fallecido es el médico, no el residente, no el interno. Entonces no se olviden que la artritis reumatoide crónica de más de 15, 20 años puede sufrir fibrosis pulmonar,
de un colega, que yo hace como 25 años, cuando no existía reumatólogo en el Cusco, le diagnostiqué artritis reumatoidea, porque yo vi a su mamá también, y tenía artritis reumatoidea, pues, ¿no? Y y bueno, estuvo tratándose de la artritis reumatoidea porque ya como vino el reumatólogo, lo encargué a él, y total que antes de irme cayó en cama y tenía esta fibrosis pulmonar, pero como tenía esos nódulos que le digo, los nódulos reumatoideos en el pulmón, en el piso creían que era una neoplasia, pues, ¿no? Le hicieron biopsia y terminó que era neoplasia. Y yo cuando fui a visitarlo le digo, ¿sabes qué? Mejor que te den de alta y tú tienes tu hermana. Su hermana trabajaba en Brasil. Ándate al hospital de tu hermana y que te evalúen, pues, ¿no? Y dicho hecho, había sido una fibrosis pulmonar y ya él no podía trabajar acá en Cusco porque no le alcanzaba la respiración, pues, ¿no? Porque la última vez que lo vi, lo evalué aquí, incluso en mi caso, que veo a los pacientes del comité médico de la AFP, y venía con su aparato para respirar. Felizmente consiguió un pase a Lima y ahí está trabajando y ya no necesita el aparato para respirar, porque Lima pues está a nivel del mar, pues, ¿no? Y bueno, entonces no siempre los nódulos en el... Para eso es la anamnesis, para eso es la historia clínica. Es un adenocarcinoma de pulmón, ¿no? No siempre. Hay que ver la evolución del paciente, hay que ver qué cosa ha tenido. Eso quiere decir que no han hecho una buena anamnesis, ¿no? Pero fíjense, hasta los nódulos reumatoideos pueden estar en el corazón. Por supuesto, estas son láminas del siglo pasado, ¿no? Podemos tener una epiescleritis, como en este paciente. Entonces, el ojo se afecta bastante en las enfermedades reumáticas y tiene que pasar por el oftalmólogo. Mejor que el oftalmólogo, uno mismo no es más que ellos, ¿no? Así que ellos saben diagnosticar mejor estas enfermedades, ¿no? Epiescleritis. Y por supuesto a veces va acompañada del síndrome de Sjögren, sequedad ocular, sequedad de boca y artritis, ¿no? Sjögren, sequedad del ojo, sequedad ocular, sequedad de la lengua y artritis. Se acompaña también de la artritis reumatoidea. En el laboratorio, por supuesto vamos a ver también un poquito ya, porque estos laboratorios son generalmente del siglo pasado, pero por supuesto se han agregado algunos exámenes en el presente siglo. Generalmente hay una anemia normocítica y microcítica y normocrónica por ser una enfermedad crónica, ¿no? Fíjense, esta velocidad de segmentación está incrementada, que está ya en los nuevos criterios que vamos a ver. La proteína C reactiva puede estar elevada, también está dentro de los criterios actuales de la artritis reumatoidea. El factor reumatoideo positivo también está dentro de los nuevos criterios. Es decir, estos análisis están dentro de los nuevos criterios. La anemia no. La radiología. Entonces acá hay una muestra de las radiología de la articulación coxofemoral. ¿Y qué ocurre? Pues como esta lámina, por ejemplo, es del año 70. Es decir, no había los tratamientos que hay actualmente. Entonces la cabeza del fémur prácticamente ha roto el techo, no en la cadera,
se está pasando a la pelvis, ¿sí? Acá ya prácticamente no hay articulación, es decir, no hay espacio en la articulación y está rompiendo el techo acetabular para entrar a la cavidad pélvica. Generalmente los criterios diagnósticos antiguos son estos, ¿no? Rigidez matutina. La rigidez matutina en la artritis reumatoidea es más de 30 minutos. 30 minutos, 50 minutos, 60 minutos, la rigidez que siente en las manos el paciente. Artritis de 3 o más articulaciones. Cuando es más, poliartritis ya sería, pues, ¿no? Artritis de las manos. Generalmente, como les dije, ataca las manos, los dedos de las manos y los dedos de los pies. Artritis simétrica, que afecta tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Presencia de nódulos reumatoideos. Hemos visto ya cómo son los nódulos reumatoideos en las superficies del codo, en los dedos también pueden salir, en los glúteos, en las rodillas, en los tobillos, en los dedos de los pies. Factor reumatoideo positivo en suero y los cambios radiológicos que estamos viendo que pueden ser hasta destructivos, pues, ¿no? Pero bueno, con el advenimiento del nuevo siglo, también ha venido el advenimiento de los nuevos criterios, el año 2010. Felizmente, no son tan numerosos como en la fibromialgia que hemos visto, ¿no? Digamos que se han organizado mejor estos, no sé para mí, se han organizado mejor estos criterios y se clasifican así, ¿no? Una articulación mediana o grande cuando es afectada es 0 puntos. Por ejemplo, la coxofemoral, la rodilla que esté afectada, no es criterio. De 2 a 10 articulaciones medianas o grandes, solamente vale 1 punto. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, vale 3 puntos. Más de 10 articulaciones o al menos una pequeña, vale 5. Y fíjense que el diagnóstico se hace con 6. Es decir, si un paciente tiene una demasiada poliartritis, y donde las articulaciones pequeñas son las más afectadas, podemos llegar casi al diagnóstico de la artritis reumatoidea, porque llega a 5 y el criterio es con 6. Bueno, otros elementos que entran. El factor reumatoideo, bueno, siempre ha sido considerado, ¿no? Factor reumatoideo positivo. El ACPA, ¿qué cosa es el ACPA? Eso es lo que les mencioné en la fisiopatología. Son los anticuerpos citrulinados cíclicos. Si son negativos, 0. El factor reumatoideo y los ACPA positivos, anticuerpos citrulinados cíclicos, positivo bajos, se clasifica con 2. Y el factor reumatoideo y los ACPA positivo altos se clasifican con 3. ¿No? Entonces ya acá están poniéndole al factor reumatoideo y a los anticuerpos anticitrulinados cíclicos un puntaje ya. Y acá con 3, pues ya, más unos 3 de las articulaciones examinadas, ya podrían realizar el diagnóstico, ¿no? Pero además tenemos los reactantes de fase aguda. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación anómala puede llegar hasta 1. Entonces, se considera la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación. No se olvide, los anticuerpos, es decir, en la actualidad se piden estos anticuerpos al laboratorio, que en todas partes ya hay factor reumatoideo y los ACPA
o anticuerpos citrulinados cíclicos. La proteína C reactiva y la velocidad de mutación siempre se han realizado. Y el diagnóstico de 6 semanas, o que diga la evolución de la enfermedad, menor de 6 semanas, 0. Cuando es 6 semanas o más ya tiene el valor de 1. Y el diagnóstico se realiza con 6. Entonces este es el actual diagnóstico de la artritis reumatoidea. Bueno, esto es medida de actividad. Bueno, en general un paciente que tiene una poliartritis va a entrar en reposo. Pero si uno ha hecho el diagnóstico, tiene que explicarle al paciente cuál es su enfermedad. El control de dolor se puede iniciar con un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Incluso con dosis bajas de corticoide, pero no pasarnos de una semana, ¿no? Fisioterapia, terapia ocupacional. Acá, como ven, AINE, antiinflamatorio no esteroideo. Acá lo que habría que poner también es un corticoide a dosis baja, que es 7.5 miligramos de prednisona diaria. Bueno, también se hablan de los suplementos dietéticos. Ahí están los antiinflamatorios no esteroideos, COX-1, COX-2, selectivos. Bueno, yo les digo a los alumnos que hay que aprenderse unos 3 medicamentos de los antiguos y 3 de los COX-1, COX-2, y entonces ya tenemos nuestro bagaje de antiinflamatorios. Se debe valorar el uso de los corticoides, pero veo que siempre dan dosis bajas de corticoides, como le digo, hasta 7 miligramos por día, ¿no? Y fármacos modificadores de la enfermedad, que son los que ya se están empleando, y también los biológicos, ¿no? Entonces, el metrotexate, la leflunomida, son los fármacos modificadores de la enfermedad. Metrotexate, 15 miligramos por semana, ¿no? Por supuesto, para usar estos medicamentos hay que hacerle una evaluación al paciente. No se olviden, evaluación odontológica, su hemograma, su hemoglobina, su evaluación hepática, TGP, TGO, fluorouracilcalina, para utilizar estos medicamentos. Si está afectado el hígado, mejor no darles, ¿no? Esto ya se pasa a la sulfasalacina, por ejemplo, de 2 a 3 gramos por día, y la hidroxicloroquina 6 miligramos por día, y la cloroquina 4 miligramos por día. Pero, como les digo, han surgido los nuevos medicamentos, y la bondad de estos medicamentos, junta tal vez de los antiguos, el metrotexato sigue utilizándose. Es un medicamento bastante útil y con una bondad en el paciente, ¿no? Que impide la evolución de la negativa de la enfermedad. Pero, por ejemplo, acá en el seguro tenemos el infliximab y el rituximab. Bueno, acá dicen, esta es una lámina un poco antigua, pero ya se usa el rituximab y el infliximab, que tenemos en el seguro. Y el reumatólogo realiza pues tiene unas preguntas ya elaboradas que le da al paciente para que responda, pues, ¿no? Y él a la semana tiene que traer esa lista que le ha dado el médico para ver si puede aplicarle el medicamento, ¿no? Porque estos medicamentos son prácticamente que inmunodeprimen también al paciente. Por supuesto no tiene que tener tuberculosis o otra enfermedad, y entonces el médico ya puede aplicarla. Pero es una bondad, y esperemos que si ustedes pues están como ahorita creo
el que está de gerente en el seguro es un exalumno mío, y las dos anteriores que han sido también médicas de la UNSAC. Entonces no deben faltar estos medicamentos para que no haya pues la deformidad que ocurre en ellos, ¿no? Bueno, queridos alumnos, nos vemos el día viernes. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego.